Amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador, paz a vosotros. Qué hermosa alabanza, mis hermanos, cuando meditamos en su letra, nos profundizamos en su letra y que viene de nuestro corazón pedirle a nuestro Dios ese cambio en cada uno de nosotros. Yo creo, mis hermanos, que es muy bonito cuando después de haber caminado sin Dios, después de no haberle conocido, y decía mi hermano Adiel, Dios fue el que nos sacó, nos encontró y nos trajo acá a este lugar. Nos debemos de sentir pues muy agradecidos con nuestro Dios. Así que ese cambio que nosotros le hemos pedido que Él haga en nuestras vidas, que no solamente sea una parte, sino todo lo que Él vea en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra vida, que es un obstáculo para servirle, que lo quite. Nos va a doler, porque así dice San Juan capítulo 15, del verso 1 en adelante, dice que Jesús es esa vid y nosotros somos esos pámpanos. Y Él dice que todo pámpano que no lleve fruto se le cortará, pero aquel que lleve fruto, su Padre le limpiará. Y al limpiarle o al limpiarnos, nos va a doler. Es como un arbolito cuando sus ramas empiezan a ir por los lados, y aquellos que saben de cómo decorarlos, de cómo podarlos, si el arbolito tuviera a lo mejor boca y hablara, nos diría que le duele. Entonces es así como nosotros vamos a poder ir creciendo en las cosas de nuestro Dios. Hoy en esta tarde quiero compartir un tema, ya que en los estudios hemos estado teniendo temas importantes acerca de las finanzas. En la Escritura vamos a encontrar muchísimos temas, mucha enseñanza, pero en esta ocasión yo quiero compartir con ustedes ese tema que le he titulado: la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y mis hermanitos que me van a estar ayudando, apoyando en la presentación, les voy a pedir que lo hagan. Y vamos a abrir nuestra escritura. Los voy a invitar a que abran su escritura en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 6. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y vamos a hablar de esto porque quizás algunos pudiéramos decir que el dinero es malo, o podríamos cortar la palabra y decir la raíz de todos los males es el dinero, pero no es así. Vamos a ver que el dinero no es malo, porque ¿quién podría vivir unos meses sin trabajar, sin tener dinero? ¿Quién lo podría hacer? A menos que alguien por ahí le estuviera regalando. Entonces es necesario tener dinero, es necesario tener un trabajo para que nos den dinero y poder entonces llevar a cabo todas las actividades que nosotros como ser humanos debemos de hacer y para sobrevivir. Entonces los invito a que le demos lectura del capítulo 6 de Primera de Timoteo, del verso 6 hasta el verso 10. Yo voy a darle lectura al verso 6, ustedes el 7, y así nos vamos y nos unimos en el verso 10. Y dice la palabra de nuestro Dios así: Empero grande granjería es la piedad con contentamiento. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos,
seamos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Todos juntos. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Ocupen su lugar, mis hermanos. El apóstol Pablo, al escribir esta carta a su hijo Timoteo, porque así le llamaba, porque él trabajó con él, él lo vio crecer desde su niñez y le hacía muchas recomendaciones, lo aconsejaba y le llegó a decir que nadie tenga en poco tu juventud. Pero el apóstol Pablo sabía que no todo el tiempo iba a estar con él, así que lo preparó, pero él ya estando en otros lugares envía esta carta porque sabía lo que habría de venir en el tiempo futuro. Así que lo previene y cuando le envía esta carta, le hace de su conocimiento que no siempre la felicidad, no siempre el dinero nos va a dar todo. Y termina diciendo que por esta cuestión de que muchos no pudieron entender esta parte, dejaron que su corazón se fuera atrás de esa codicia, de ese amor al dinero. Y termina diciendo, en el verso 10 dice, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El Señor Jesús, cuando estaba en la tierra y habló con sus discípulos, se les dijo que tuvieran mucho cuidado de guardarse de la avaricia, que se guardaran de todo lo que era avaricia. Dice allá en el capítulo 12 de Lucas, en su verso 15. Lucas capítulo 12, verso 15, y vamos a ver la segunda lámina, la segunda presentación. Dice de esta manera en el capítulo 12 de Lucas, verso 15, y díjoles, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Pero qué es avaricia? Si le preguntara a uno de mis hermanos, ¿qué es avaricia? Lo puede decir libremente, si no importa que nos equivoquemos. ¿Qué es avaricia? Querer tener mucho. Según el diccionario, es afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. Por eso el Señor Jesús decía que se guardaran de la avaricia. El apóstol Pablo decía en el verso 8, así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Pero esto no nos limita a que alguien de todos nosotros pudiera tener una profesión, pudiera tener una carrera, y teniendo todo eso puede ganar buen dinero y puede ser rico. Sino lo que el apóstol Pablo lo que nos está queriendo decir es de que por codiciar o por querer tener mucho, nos va a pasar lo que dice Jesús en el mismo capítulo 12 de Lucas, pero ahora del verso 16 en adelante. Dice así, y refirióles una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había llevado mucho,
Esto quiere decir que un hombre era muy rico y sus riquezas habían crecido en gran manera. Y este hombre, después de que ya había tenido tanta riqueza, no acabó ahí su deseo. Por eso decía mi hermano, el deseo de tener mucho. Sigue diciendo el verso 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. O sea que se puso a pensar, después de que su riqueza había crecido, ahora su preocupación era en dónde la iba a almacenar, porque ya no cabía. En vez de que a lo mejor hubiera pensado y hubiera dicho: bueno, ya tengo mucho, ahora voy a compartirla con los que no tienen. Y me voy a disfrutar de la vida ya comiendo de lo que ya tengo. Pero no, su corazón dice que le dijo: tienes que hacer unos depósitos más grandes, tumba estos que tienes y haz otros más grandes, porque ya no tienes dónde ponerlo. Y sigue diciendo el verso 18. Y dijo: esto haré, derribaré mis alfolís y los edificaré mayores, y ahí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y el verso 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. O sea que después de que ya derribó sus alfolís, los hizo más grandes, los llenó, y ahora sí le dijo a su alma: ahora sí, tienes todo, para muchos años, ahora sí es tiempo de gozarte. ¿Y qué creen que pasó? Y a veces somos testigos de familias o de personas que les ha pasado exactamente lo mismo. Dice el verso 20: después de que acabó de decir todo eso, díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, o lo que has hecho, lo que has juntado, ¿de quién será? Conocí a unas personas en el trabajo y llegaron acá como todos nosotros con ese sueño de poder hacer algo, tener algo para darle lo mejor a la familia, porque fue el sueño de todos los que venimos de México, de otros países, porque allá pues no nos alcanzaba. El que no tiene una profesión o una carrera no puede. Entonces uno se viene con ese sueño. Estas personas llegaron con este sueño de poder trabajar, tener lo que ellos querían, pero se fueron al extremo. Ellos casi no comían porque querían ahorrar. Luego el esposo tiene un accidente, se le cayó el carro encima porque nunca lo quiso llevar al taller. Él quería hacerle todo y se le cayó el carro encima y lo mató. Quedó la esposa. Ella empezó a trabajar más duro y mandó remodelar la casa en México, le compró todo, pero aquí se mal alimentaba, no comía porque quería tener su casa preparada para cuando ella se fuera. Y el día que la acabó de amueblar, ese día le dio un infarto. Acá no disfrutó de su trabajo. Entonces, a muchos les ha pasado esto, que llegamos a este país, tenemos un trabajo, pero despierta ese deseo de tener en abundancia. Pero a través del estudio vamos a ir viendo que no es malo tenerlo, sino lo malo es dejar que nuestro corazón
En vez de que el dinero sea mi siervo, ahora yo voy a ser siervo del dinero. O sea, mi corazón lo puso como mi Dios o su Dios al dinero. Lo puso por arriba de todas las cosas, arriba de las, como en primera plana. Y eso es lo malo. Por eso el apóstol Pablo decía a Timoteo, porque muchos que quisieron ser ricos se desviaron de la fe. Y está hablando de la iglesia, no de las personas que no conocen de Dios. Está hablando de la iglesia, de hermanos, de hombres que tenían ya el conocimiento de Dios. Por eso Jesús fue bien claro como les dijo, guárdense de la avaricia, o sea, de tener quizás lo que no pueden tener, lo que Dios no les quiere dar, pero por estas cosas van a dejar muchas cosas de Dios. Ahora, ¿qué es el dinero? Y vamos a ver la presentación, mis hermanos que me apoyen. ¿Qué es el dinero? Sí, ¿quién tiene un micrófono por ahí? Y me dice, ¿qué es el dinero? Dice, a lo mejor no va a aparecer en la pantalla, pero a su imaginación, ¿qué es el dinero en nuestros días? Bueno, pues hablando material, pues es el billete. El billete. El billete. Muy bien. O monedas, ¿verdad? Correcto. Puede ser un billete, un pedazo de papel y unas monedas. En el tiempo pasado no era así. En el tiempo pasado no existía el dinero. ¿Cómo se vivía? Se hacían intercambios. Por ejemplo, yo quería comer trigo y no lo tenía, pero tenía yo a lo mejor unas gallinas. Iba con el que tenía trigo y le decía, yo te doy una gallina y tú dame un saco de trigo. Y si aquel no tenía el trigo que yo quería, pues iba a seguir buscando. Y hacíamos intercambio. Mi hermanito, si por ahí le pone también, lo pone en la pantalla para que mis hermanos vean el intercambio que se hacía en el tiempo pasado. ¿En la que sigue? ¿La que sigue? Ahí. Y a eso se le llamaba trueque. Tú me das esto y yo te doy esto. De esa forma se vivía. Tan así fue que cuando en los tiempos del rey Salomón se dice que él necesitaba madera. Entonces él le decía al país de Irán, yo te doy trigo, aceite y tú dame madera. Y así hacían el intercambio. Si ustedes ven en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 5, del verso 10 al 11, ahí vamos a ver cómo es que se hacía el intercambio. También se hacía el intercambio de peso, o sea, oro o plata, que aún no era moneda, pero se le daba un peso, que pesaba un ciclo, pesaba un talento, como hoy le conocemos, libras, onzas, y eso era lo que también se hacía. Cuando leemos allá en Génesis capítulo 24, verso 22, se dice que cuando Abraham manda a su criado que vaya a conseguir esposa para su hijo, le da ese oro, esa plata, y tenía que pesar exactamente lo que le estaba diciendo. Entonces eso se le conocía como trueque, intercambio. Hoy en día entonces estamos viendo que la ciencia ha avanzado. Se dice que por ahí, por el siglo VII o el año 700 antes de la era común, se empezó a formar la moneda. Y se dice que por ahí en Libia, que es la actual Turquía. Otros historiadores dicen que en Grecia, pero en el
700 años antes de Cristo. Fue cuando se le empezó a dar forma a la moneda, y entonces de ahí se vino ya manejando ahora una moneda. Y con el paso del tiempo, pues se miró que esto funcionaba y necesitaba pues hacerse cambios. Hoy en día entonces estamos viendo que es un billete, la moneda, pero ya no tan solo eso. ¿Qué existe ahora también? El dinero electrónico, la tarjeta, que es un plástico. Y con ese plástico usted puede endeudarse o puede salir de apuros. La tarjeta de crédito. Entonces, eso estamos viendo que esto sucedió en el tiempo pasado. A hoy en día, a lo mejor muchos, como estamos hablando del dinero y por qué muchos hombres fueron ricos, si el dinero no es malo, ¿por qué no todos son ricos? A lo mejor nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios a todos no nos dio mucho para tener y que todos fuéramos ricos, que no tuviéramos necesidad? Vamos a encontrar que la respuesta la tiene nuestro Dios, y dice allá en Eclesiastés, capítulo 5, verso 19, si Dios quisiera, así como lo hizo con Salomón, Él lo podría hacer, pero Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Nosotros quizás podemos ver la persona, pero Dios ve el corazón, lo que hay adentro del corazón, o sea, el pensamiento de cada uno de nosotros. Si ahorita nos preguntáramos o le preguntara a uno de ustedes, ¿qué haría si se sacaba la lotería? ¿Qué haría si se sacara un premio de unos 300 millones de dólares? ¿Qué era lo que haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría mi hermano Chris con 300 millones de dólares? A lo mejor él diría, bueno, pues ayudaría a la iglesia, compraría un templo, o lo mandaría a tirar y haría uno más bonito. Eso es lo que a lo mejor piensa cada uno de ustedes cuando decimos, y si nos sacamos la lotería. Pero Dios ve lo que hay en nuestro corazón. El dinero cambia a las personas, cambia el corazón de las personas. Por eso es que dice la palabra de nuestro Dios en el capítulo 5 de Eclesiastés, verso 19. Asimismo, todo hombre a quien Dios dio riquezas y haciendas, y le dio también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios, o sea, esto es que Dios se lo dio. Y habla de hombres que le sirven, hombres que pertenecen o son de su pueblo, porque vamos a ver que hay personas que son ricas, pero que ni creen en Dios, y muchas veces hasta nos llegan a decir, mira, yo no estoy en la iglesia y cómo Dios me bendice o cómo Dios me da. Pero también para eso tiene respuesta nuestro Dios. Pero estamos hablando de hombres que le sirvieron a nuestro Dios y que fueron ricos. Podemos hacer mención como al rey David, al rey Salomón. ¿Qué vio Dios en su corazón para darle todo eso? Así que entonces, si el hombre es rico, si el hombre tiene en abundancia, es porque Dios se lo quiso dar. Dice ya en el primer libro de las Crónicas, en su capítulo
29, en su verso 12. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, verso 12, dice así: las riquezas y la gloria están delante de ti, y tú señoreas a todos, y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas. Así que todas las cosas son de nuestro Dios, y a quien Él quiere, las da. Cuando vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 24, verso 1, dice que de Jehová es toda la tierra y los que en ella habitan. O sea, no es de nadie más. Y si nosotros decimos que es nuestro Dios, nuestro Padre, ¿por qué no nos da? ¿Por qué no nos hace ricos a todos? Es que Dios sabe lo que va a pasar. Y aún así, conociendo eso, muchas veces ya encontramos que Dios hizo al hombre con libre albedrío, o sea, con libertad de decidir, de escoger, de irse por este camino o irse por este otro. Y muchas veces nos deja a ver hasta dónde llegamos. Y es lo que vamos a ir viendo. Así que entonces encontramos que de Dios es todo. En el libro del profeta Ageo, en el capítulo 2, verso 8, dice que de Jehová es la plata y el oro. Todo lo que existe de riquezas es de nuestro Dios. Pero entonces, ¿por qué muchos de nosotros somos pobres? ¿Por qué hay mucha pobreza? Bueno, mirábamos al apóstol Pablo cuando él está escribiendo esta carta a Timoteo. Él es un ministro y sabe la capacidad que tiene para poderla entender. Claro que él no va a entender a lo mejor y va a decir, no, pues no voy a poder tener porque no sea que me vaya a desviar o me voy a quedar así como estoy, sin trabajar. No, le está diciendo todo lo que puede suceder cuando alguien pone en primera plana el dinero. Vamos a seguir y dice ahora Eclesiastés capítulo 5, verso 10. Aquellos que les entra en su corazón el deseo de obtenerlo a cuesta de lo que sea, o quiero ser rico porque quiero ser rico, ¿qué es lo que voy a hacer? Y dice el capítulo 5 de Eclesiastés, verso 10: el que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto también. Esto es vanidad. O sea, ya con el simple hecho de yo poner mi corazón en el dinero, ya me estoy dejando llevar por él. Y no quiere decir esto, no quiero tampoco decir que no hay que trabajar para tener dinero, o no hay que tener una carrera o estudiar una carrera para poder ganar más dinero, pero vamos a ver las cosas importantes que vienen, porque ya nosotros conocemos de las cosas de Dios. Así que entonces el que se quiere hartar de dinero nunca lo va a tener. Dice también Proverbios capítulo 28, verso 22. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que desean tener muchas riquezas y Dios ya nos dijo que no la podemos tener, pero pues la queremos tener?
Y dice el verso 22, Proverbios 28-22, dice así: apresúrase a ser rico el hombre de mal ojo, y no conoce que le ha de venir pobreza. ¿Por qué será? Yo creo, mis hermanos, y lo tengo bien experimentado y presente, de que la palabra de nuestro Dios se cumple cuando en Gálatas capítulo 6, verso 7, cuando dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Así que yo no puedo cosechar o esperar cosechar algo que yo no sembré. En otras palabras, yo no puedo cosechar trigo cuando sembré a lo mejor frijol. O yo no puedo cosechar naranjas cuando sembré manzanas. Todo lo que yo sembré, eso es lo que voy a cosechar, y eso se cumple. Así que a Dios no le podemos engañar. Aquí dice que el hombre de mal pensamiento, o sea, de mal ojo, y quiere ser rico, quizás lo va a lograr, porque su corazón ya se inclinó a esa parte, pero no sabe lo que le va a venir. El apóstol Pablo dice en el verso 10 que se fueron o se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vamos a ver en dónde nosotros podemos sufrir estas consecuencias. Así que entonces dice Apocalipsis, cuando aquellos que se desviaron, se apartaron, y yo creo que la Escritura dice que muchos se apartaron de la fe, muchos se fueron siguiendo al dinero, siguiendo las riquezas, y llegaron en un tiempo a lo mejor ser ricos, o tienen actualmente, pero abandonaron a nuestro Dios. ¿Y qué dice Apocalipsis capítulo 3? Dice así, en el verso 17. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices: yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y le dice nuestro Dios: y no conoces que tú eres un cuitado y miserable, pobre y ciego y desnudo. Esto nos viene a pasar cuando nosotros ya tenemos el conocimiento de Dios, ya nos ha estado renovando, porque así decíamos, le pedíamos en la alabanza: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, o sea, si ayer fui o estuve bien, hoy quiero ser mejor, mañana quiero ser mejor. Y si ayer no entendía esta parte, yo la quiero entender ya para hacerlo mañana. Renuévame. Y cuando no conocíamos de las cosas de Dios, pues Dios dice que Él nos pasa esas faltas porque las ignorábamos o porque no las conocíamos. Él va a ignorar nuestra ignorancia, pero una vez que ya la conocemos, Santiago dice que el mal está en aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Aquí va en la parte entonces donde nosotros tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir poniendo cuidado en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Así que entonces Dios, a través del ángel, le manda decir, o nos manda decir, aquellos que quizás se han enriquecido, pero a cuesta de eso abandonaron la fe, abandonaron su iglesia, abandonaron a Dios,
ahora su Dios es el dinero, porque están esclavizados ahí. Y a muchos hermanos les ha pasado esto. Dicen, yo voy a poner mi propio negocio. Y cuando ponga mi propio negocio, pues ya no voy a tener patrón, yo solo me voy a mandar y voy a estar aquí todos los cultos. Bueno, no todos los hermanos que han puesto o han tomado esa decisión les ha pasado así, pero algunos, ¿qué es lo que les pasa? Ya no llegan el viernes y les pregunta, y hermano, ¿por qué no? Es que tengo mucho trabajo, hermano. Se me multiplicó el trabajo, ya no puedo. Y luego ya no llega el sábado. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué no llega? Hermano, es que tengo varios compromisos, ya me hice varios contratos y pues tengo que sacarlos y tengo pues que trabajar el sábado. Y así poco a poco, en vez de que se libertaran teniendo su propio negocio, se esclavizaron más. Llega el momento en que se les apaga ese deseo de servirle a Dios, su fe, y el Señor dice, tú piensas que ahora eres rico, mas yo te digo que eres un miserable, ciego y desnudo. O sea, delante de Dios, así estamos todos aquellos que nos apartamos de la fe, que dejamos a Dios y al dinero lo ponemos como el que resuelve todas mis necesidades. Ese problema entonces hoy lo tenemos en nuestra iglesia, de que muchos hemos cambiado a nuestro Dios por el dinero. Y el profeta Malaquías nos dice, porque todo esto nos va llevando a una falta, a otra falta, así como en la vida del rey David, cometió una falta y esta falta lo llevó a cometer otra, transgredió toda la ley, y aunque a lo mejor alguien por ahí se supo, pero no tenía el valor de decírselo porque era el rey de Israel. Hasta que Dios toma al profeta y le dice, bueno, le narra esta parábola, dice, este hombre tenía muchas corderas, este nomás tenía una, y esto es lo que pasó, y el rey se levanta enfurecido, dice, este hombre es digno de muerte, pues ese hombre eres tú. Entonces, aquí lo que pasa cuando nosotros ponemos nuestro corazón en el dinero, y no es necesariamente ser rico, pero muchas veces le faltamos a Dios en esta parte, porque Él nos ha dado una ordenanza. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos renueve, que nos cambie, porque queremos obedecerle, y como estamos hablando de el amor al dinero, tenemos que tocar esta parte de que muchas veces por ganarnos un centavo más o porque no tengo para la renta, pues como que me veo obligado a trabajar unas horas el sábado, o me veo obligado a trabajar el viernes en la noche, o a veces algunos sábados. Estamos cambiando por unas monedas, por el dinero, el sábado del Señor, que es un mandamiento. Ya con esto estamos cometiendo una falta delante de nuestro Dios. Y sabemos que cometer una falta delante de Dios, cuando Él dijo, delante de ti pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así que si tú escoges donde el camino trae bendición, vas a tener bendición, pero si escoges el camino donde yo he puesto la maldición, te va a venir maldición. O sea, en otras palabras, si tú me desobedeces, cometiste una falta y esa falta te va a traer consecuencias, y esas consecuencias son maldición. La maldición, dice,
salió de su lugar como un lienzo y es como un monstruo que acecha dónde reposar o dónde llegar, a qué casa llegar. ¿Y dónde creen que va a llegar? Cuando leemos en Proverbios 22 o 26 por ahí, como dice que la maldición nunca llega sin causa, pero dice que la maldición va como un lienzo y de repente baja y llega a una casa. ¿A cuál casa creen que va a llegar? ¿Al que está haciendo bien, el que está obedeciendo a Dios o al que no está obedeciendo a Dios? Dice Zacarías capítulo 5, verso 1, dice así. Zacarías 5, 1 al 4. Dice: y tornéme y alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y díjome: ¿qué ves? Y respondí: veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Díjome entonces: este es la maldición que sale sobre la haz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de una parte del rollo, será destruido, y todo aquel que jura, como está de la otra parte del rollo, será destruido. Dice el 4: yo la saqué, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura, falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y consumirála con sus enmaderamientos y sus piedras. Así que entonces el faltarle a nuestro Dios, el desobedecerle, porque ahora ya le conocemos, ya sabemos cuáles son sus mandamientos, sus ordenanzas, y nosotros le hemos pedido que nos cambie, que nos transforme. Y Él nos dijo eso: ¿tienes un trabajo? Yo solamente quiero, cuando vamos allá al libro de Levítico, la 10ª parte de todo. Ya hablamos de que en el tiempo pasado no era dinero como hoy lo conocemos, un billete, una moneda, era trigo, era grano, era aceite. Dice: solamente quiero la 10ª parte, que equivale de 100, la 10ª parte es 10. O sea, 10%. Solamente quiero eso. ¿Dios lo necesitará? No, Él no lo necesita, porque Él es rico. De Él es la plata, el oro, pero Él quiere ver nuestro corazón. Él quiere bendecirnos, porque así dijo Él: yo quiero bendecirte, pero quiero que tú hagas lo que yo te pido. Pero si no lo haces, ya puse la maldición ahí. O sea que Dios no castiga, sino que ya Él puso la bendición para que te bendiga y la maldición para que también te alcance o nos alcance. Y aquí dice que sale de su lugar y llega a la casa del que hurta, o sea, del que roba, del que retiene lo que no es de él, del que quiere tener o le quita a alguien lo que no es de él. Y dice el libro de los Salmos, en su capítulo 109, versos 17 y 18. Libro de los Salmos, capítulo 109, 17 y 18. Muchos, quizás porque no nos vienen las cosas así de momento, pues pensamos que Dios no va a cumplirlas o no me va a pasar nada. Y dice así el verso 17: la persona que donde llegó la maldición y amó la maldición y vínole y no quiso la bendición, y ella se alejó de él y vistióse de maldición como de su vestido
y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. O sea que si era, en otras palabras, avaricioso, ahora va a ser mucho más. Y le va a pensar siempre, si se trata, vamos a decir, de la iglesia, cuando decimos, pues necesitamos recaudar una ofrenda para alguien que está necesitado. Y el avaricioso le piensa, no, le voy a desacompletar. Entonces su corazón ya se fue tras del dinero. Mientras que el que quiere compartir las bendiciones que está recibiendo con el prójimo, le va a venir bien, le va a hacer bien. Y eso, mis hermanos, sí lo tengo comprobado. Cuando uno cumple con nuestro Dios, usted no se va a dar cuenta cómo, pero le va a alcanzar. Pero cuando uno no cumple con nuestro Dios, usted se va a acordar que se echó $400 en su bolsa y de repente, cuando usted los quiera usar, no sabe cómo, pero ya no los va a encontrar, o a lo mejor ya nomás va a encontrar 100, pero se le va a esfumar, como si el pantalón hubiera tenido un hoyo. Le va a pasar. Eso está comprobado, y es que así dice nuestro Dios. Cuando dice, probadme ahora en esto, dice Jehová, trae los diezmos o mis diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, dice, y verás, si no voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a vaciar bendiciones sobre ti, sobre tu hogar, hasta que sobreabunde. Pero cuando haces el bien, pero cuando no, dice que amó más la maldición y no quiso la bendición, y la bendición se alejó de su casa. Así que la recibió, y dice que entró a sus entrañas, a sus huesos, se quedó con él. Y ya vemos, cuando nosotros vamos a ver lo que hizo el siervo de Eliseo, ustedes se recuerdan todos los tesoros que llevaba el general Naamán para dárselos al profeta, y el profeta le dijo, no, yo no voy a recibir nada, llévatelos. Pero su siervo de él escuchó, dice, mi señor, dice, estuvo mal en no recibirlos. Entonces él se va por otro camino y dice, se metió en su mente, dijo, voy a alcanzarlos y le voy a decir que sí, mi señor siempre se decidió que me los dé, que me dé una parte nada más. Y fue y alcanzó al general y le dijo, mi señor dice que solamente le des esto y esto y esto. Bueno, aquí está. Y se lo llevó. Y cuando llega y le dice el profeta, mi corazón fue contigo y has pecado delante de Dios. Ahora la lepra que tenía Naamán va a venir sobre ti, sobre tu casa y toda tu descendencia. La maldición. ¿Qué le pasó a aquel otro también que fueron a la guerra? Y dice que había un manto babilónico, y aquello le llamaban el changote de oro, y él lo escondió. Pero cuando ya se dieron cuenta, cuando Dios se lo revela, ¿qué fue lo que le pasó? Tuvo que morir. La maldición. Amó la maldición, o sea, avarició tener lo que Dios no le estaba dando. Y entonces aquí vemos que esto nos puede pasar a nosotros que ya tenemos el conocimiento de Dios, porque ya no ignoramos esta parte. Pero Dios no quiere que nos pase esto. Dios solamente quiere que nosotros le obedezcamos. Él nos quiere bendecir, porque Él es el dueño de la plata, del oro, del mundo, de todo. Él nos quiere bendecir y solamente nos pide esa partecita, que no es mucho. Pero si nosotros ponemos primeramente en nuestro corazón en el dinero y no en Dios,
pues vamos a tener consecuencias. Vamos a ir terminando, así que entonces, en esa parte es donde nosotros estamos faltándole a Dios, y esa maldición es porque estamos reteniendo lo que no es nuestro, porque ya es de Dios, porque Él dijo: toda la 10ª parte, o las primicias y la 10ª parte de tus cosechas, en este caso de mi trabajo, aquí ya no siembro, pero trabajo, la 10ª parte de mi trabajo es de Dios, y yo se la voy a dar para que Él me bendiga, para que Él me dé salud, para que siga habiendo más trabajo, para que aumente, y de ahí como, de ahí me visto. Pero ¿qué va a pasar si yo no cumplo? El dinero se me va a esfumar de la bolsa, se va a bajar el trabajo, se va a cerrar la compañía, después voy a andar por agencia, y quién sabe si pueda ya. ¿Por qué? Porque vino la bendición y yo no la quise y se me fue. Mejor acepté la maldición, o sea, la falta. El profeta dice: ¿le robará el hombre a Dios? ¿Ustedes qué dicen? ¿Nosotros le estamos robando? Dice Malaquías, capítulo 3, verso 8. Y esto es para que recapacitemos. Dios no quiere que nos vaya mal. Dios no quiere que nos vengan cosas que después nos lamentemos, sino que lo que Él quiere es bendecirnos, darnos como sus hijos. Dice el verso 8 del capítulo 3 de Malaquías: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Y luego viene en el verso 9, ahí viene la maldición: porque hiciste esto, te va a alcanzar esto. Y nosotros no queremos que eso nos pase, que a ustedes les pase, que nosotros cumplamos con nuestro Dios, y Él nos quiere bendecir. Así que el profeta Samuel decía: a veces nosotros queremos quedar bien con el hombre, y como Dios vemos que no nos castiga, o no nos deja que nos venga el castigo rápidamente, así pensamos que ya se olvidó. ¿Por qué digo que con el hombre a veces pago mi bill de luz? No me puedo retrasar porque me van a cobrar intereses, mi bill de agua, mi renta, mi celular, porque si no me lo cortan, y trato de quedar bien. Pero con Dios que se espere. El profeta Samuel dice que si el hombre pecare contra el hombre, los jueces le juzgarán. Pero el hombre que pecare contra Dios, ¿quién rogará por él? Así que entonces nosotros tenemos que meditar. Nosotros somos ese pueblo sabio, entendido, que ya nos sacó del pecado, del error, de las tinieblas, nos trajo al conocimiento y nos va renovando cada día. Y este tema quizás a lo mejor para muchos fue un poco como pues fuerte, pero es la parte que entonces vimos o les comenté y si ustedes quieren ir al texto, San Juan capítulo 15 de verso 1 en adelante, cómo Dios nos va limpiando. Él no quiere que nos desviemos. Él no quiere que nos pase como Pablo le dijo a Timoteo en el verso 10, muchos se han desviado de la fe, han abandonado la iglesia por querer ganar más dinero y no lo van a tener, al rato les va a faltar y van a tener que ahora ir a trabajar todo el sábado, ya no van a llegar. Así que entonces, mis hermanos, nuestra plegaria, nuestra oración debe ser como la que hizo el rey Salomón. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura a Proverbios, capítulo 30.
El libro de los Proverbios, capítulo 30, del verso 8 y 9. Con esto vamos a terminar, esperando que nuestro Dios derrame de esas bendiciones a todos aquellos que lo están haciendo. Saben que les están viniendo bendiciones, pero hay veces que si sufrimos o estamos al día casi, es porque no estamos cumpliendo quizás con nuestro Dios. Proverbios 30, del verso 8 y verso 9, dice así la palabra de nuestro Dios, todos juntos. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan que he menester. No sea que hacer y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Paz a vosotros.